Bienvenidos de nuevo a este espacio. Los saludan como siempre Horacio y Cristian. Y hoy vamos a tocar dos asuntos que se encuentran fuera de la vida política nacional por el hecho de que yo creo que reflejan tendencias actuales que vale la pena revisar con un poco más de cuidado. ¿Cómo te va, Horacio? Hola Cristian, buenas noches. Pues me va bien. Espero que para todos sea igual. Y pues adelante con lo que traigas. ¿Estás listo para lo que te traje hoy? No sé, pues no tengo ni idea de lo que traes, Sí, pero para que vean que a eh, veces no nos avisamos para que sea un poco más espontáneo y quizás ayude a así la es. discusión que se genere. Pero bueno, sin Ujú. más, vamos al primer audio porque nada más traje dos audios, pero que creo que pueden dar pie a una discusión interesante sobre lo que vas a escuchar ahorita. Y la primera pregunta es, ¿qué pasó en Londres? Porque traje un audio sobre un suceso que se llevó a cabo en Londres, me parece que el viernes pasado. Escuchemos. Este viernes 14 de octubre, dos manifestantes ecologistas arrojaron sopa de tomate sobre el cuadro Los girasoles de Vincent Van Gogh en la National Gallery de Londres, según muestran videos publicados en redes sociales. El grupo Just Stop Oil afirmó hoy en un comunicado que dos de sus activistas arrojaron un par de latas sobre el lienzo, pintado en 1888 y aparentemente protegido por un cristal a las 11 horas locales. Según informó la policía de Londres en Twitter, tras lanzar la sopa sobre el cuadro, los manifestantes se pegaron con cola a la pared de la pinacoteca. La seguridad del museo llegó poco después e hizo salir a los visitantes de la sala. Scotland Yard anunció posteriormente haber detenido a dos personas acusadas de daños criminales y precisó que con esta acción, los ecologistas del grupo de desobediencia civil buscan exigir que el gobierno británico detenga todos los nuevos proyectos de petróleo y gas. Crops are failing. Millions of people are dying in monsoons, wildfires and severe drought. ¿Tienes un comentario inicial? Pues bueno, si esto se trata de un podcast político, Ajá. eh, bueno, pues solo trato como de imaginarme pues la relevancia política de esto, ¿no? Eh, Digo, parte de lo que yo podría decir ahora, pues es que sí viene de un mecanismo de participación política que es la protesta, ¿no? Ajá. Eh, es una protesta además con un sentido global, ¿no? Eh, acerca, bueno, ahí quizá lo que a mí me cuesta trabajo entender es pues el mensaje que se trata de mandar a través de una obra de arte. Porque bueno, pues sí creo que tiene un sentido de una protesta destructiva pues sí, en alguna medida. Y bueno, supongo que esa es la pregunta que estás a punto de hacerme, si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con No, la eso te le va a hacer protesta. al final, para que tras Ok. escuchar mis argumentos, a ver si muevo tu posición de inicio. En el caso que no, pues Ajá. tú ya argumentas por qué estás a favor o en contra, pero para contestar ya tu primer pregunta, ellos Sí. argumentaron que escogieron esta pintura de Van Gogh porque es un símbolo, según ellos, de la naturaleza bella que se encuentra en peligro por las consecuencias del cambio climático. Y le echaron salsa de jitomate Ujú. porque, como escucharon quizás al final del audio, los protestantes argumentaron que ni siquiera una sopa de jitomate ya se pueden comprar o pueden adquirir muchos millones de afectados por las consecuencias ya presentes del cambio climático. Entonces, eso nada más para contestar tu pregunta inicial, Ujú. que eso, según ellos, fue la justificación para escoger esa pintura. Yo no estoy diciendo que estoy a favor o en contra, o digamos apoyo que hayan hecho eso, simplemente eso fue su propia argumentación. Y bueno, más allá de la burla o la condena inmediata muy presente en redes, lo que tratamos de hacer en este podcast es a veces ir un poco más allá de lo que se abordó en los medios sobre algo que sucedió. Y este Ujú. tipo de protestas no son hechos aislados, porque hasta hace no muchas semanas, yo no sé si tu afición al ciclismo te llevó a darte cuenta de ese hecho de que protestantes del mismo grupo se pegaron al asfalto en una etapa del Tour de Francia
para evitar que los ciclistas pudieran seguir con la ruta planeada. Y el mensaje era el mismo. Y esto nada más son 2 ejemplos de muchos actos de protestas que apuntan primero en una dirección similar y que comparten sobre todo una forma de protesta. Otro, quizás para que quede claro, es en un partido del Bayern Múnich en la Bundesliga hace como 2 meses, entraron a la cancha también 2 protestantes fracasaron, pero su idea era amarrarse a la portería con esposas y con eso provocar, pues primero un lío y sobre todo que el partido sea interrumpido por largo tiempo y otra vez su mensaje tenga algún tipo de impacto en los medios. O sea, con esto quiero justificar que no es nada más un hecho aislado por un grupo de locos, sino que son por lo menos reflejos o tendencias que algo que se está de alguna forma haciendo cada vez más frecuente. Me parece que los protestantes confunden o por lo menos no dejan claro qué es lo político versus qué es la ciencia, porque se basan principalmente en afirmaciones respaldados por eso sí hay que decirlo, consenso científico mundial que no deja dudas sobre la urgencia de tomar medidas drásticas por parte de los gobiernos en el mundo para por lo menos frenar un poco el cambio climático. Para que siga siendo habitable el planeta para nosotros los humanos. O sea, no para salvar románticamente algunos bosques, sino si no se hace eso, el consenso científico mundial establece que en, no sé, 50 años, tal vez 100 años, por lo menos grandes partes del mundo ya no van a ser habitables para los humanos. Y que se asume, o se tiene que asumir entonces que los manifestantes parten del hecho de que el problema es que la verdad científica no ha sido o no ha llegado a suficiente público. Y me parece que en este punto confunden el registro en el que opera la política y el registro en el que se encuentra la ciencia. Aquí quiero llegar con esto, es que la ciencia, efectivamente, por lo menos, si la comprendemos como ciencia positivista, porque habría otras formas de ver la ciencia, pero vamos a quedarnos con la que en este momento es hegemónica. Ahí sí, efectivamente, hay una búsqueda de una verdad que se caracteriza, sin embargo, por un principio de falibilidad. Es algo que explica Popper, que eso quiere decir que puedo, de alguna forma, comprobar lo contrario, que no hay una verdad cerrada eterna, sino todo el tiempo se acepta que la teoría puede cambiar y que lo que ahorita queda como verdadero puede fallar en algún tiempo. Por lo tanto, no es eterna y se puede cuestionar el paradigma existente. A cambio, la política opera, en esencia, en una lucha de intereses, ya sea de sujetos, pero en una sociedad industrial moderna, cada vez más una lucha de intereses entre grupos, unos contra otros. Por lo tanto, puede haber una verdad aceptada a nivel científico como la que hay con respecto al problema del cambio climático. Sin embargo, esto no se tiene que traducir de forma automática en que los actores políticos actúen mediante políticas públicas para atacar el problema que ya existe en la verdad científica. Porque puede ser, y creo que esto es lo que pasa, que los intereses de una mayoría, o en este caso quizás una minoría, pero con mucho poder, evita que se ponga en práctica la verdad presentada por la ciencia. Es decir, que se actúe por los hechos que sin duda existen a nivel de la ciencia. Y creo que confunden ese registro y por lo tanto leo este tipo de protestas como una forma de impotencia porque no saben exactamente qué es lo que está pasando, por qué los gobiernos no hacen caso y por qué la sociedad no reacciona como según ellos, tomando la ciencia como el registro más importante, nos manda. No sé cómo veas este argumento. No, de hecho creo que hiciste una exposición bastante completa, ¿no? Digo, o sea, con la cual yo estaría de acuerdo en esta, por lo menos en esto que expresa sobre la confusión de registros, porque bueno, creo que es innegable. Pero bueno, sí quisiera yo decir algo antes, ¿no? Sí creo que lo que menos se puede hacer para expresar una opinión acerca de este tipo de actos es simplificarlos, ¿no? Digo, creo que sí hay, el acto en sí no es simple. Ese tipo de protesta me parece que sí tiene unas implicaciones profundas, ¿no? ¿A qué voy?
a que sí, en general me parece válido que una protesta se pueda servir de un ataque a objetos, monumentos, sobre todo por el carácter simbólico que tienen, ¿no? Si algo tienen esos objetos o esos monumentos o lo que sea, pues es una especie de valor que la humanidad les ha, o la humanidad, o un pueblo, una nación, en general un grupo de personas es un valor que le ha adjudicado a ese objeto. Y en su mayoría, todos esos objetos o esos monumentos, pues sí tienen un sentido además de una especie de manifestación de poder de ciertos grupos, ¿no? No por nada son objetos o monumentos que pues se han colocado en plazas públicas, en museos de prestigio, que ciertos gobiernos le han quitado a otros gobiernos, ¿no? No se nos olvide que pues, bueno, se trata de una obra de arte que pues está en un país de la cual no es su origen, y que eso sucede en varios otros casos, ¿no? Algo que nosotros tenemos muy cercano es el penacho de Moctezuma, que bueno, pues el gobierno austriaco lo ha tenido ya desde más de un siglo, ¿no? O más, o no sé cuánto tiempo atrás. Y que entonces, bueno, pues todos estos objetos, todos estos monumentos, pues sí tienen una carga política en ese sentido, ¿no? Una carga bueno, o de poder simbolizado por un gobierno, por una nación, muchas veces sobre otra. Entonces, que atacar en general, no estoy diciendo que en este caso particular, pues atacar un símbolo, pues a mí me parece que es válido como manifestación política al grado, ¿no? De que, bueno, de hecho, cuando un país entra en guerra con otro, pues es de lo que se ataca, ¿no? No por nada ISIS, pues de las cosas que empezó a destruir como sus acciones de guerra, pues fueron mezquitas de cierto valor histórico, artístico, cultural, etcétera. Porque bueno, esa es una manera de atacar a una nación. Y en el sentido de la protesta, pues es una manera de atacar un símbolo sobre el cual se entiende, se ha sedimentado un discurso de poder, pues de un gobierno hacia su población, o de una nación sobre otra, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso de los ataques que han sufrido algunos monumentos aquí, como el hemiciclo a Juárez o todos estos, pues bueno, no dejan de ser monumentos que se han impuesto no tanto a través, no nada más a través de lo heroica que es nuestra historia, ¿no? Sino a través de ciertos discursos políticos que se han servido de ese heroísmo, de esas figuras heroicas, pues para legitimarse, ¿no? Entonces, atacarlos, pues tiene algún sentido. No estoy diciendo con todo esto que sea la mejor de las protestas, ni que a mí en general me guste que estén pintarrajeados los monumentos, pero pues sí le hallo sentido a la protesta que se ejerce a través de esto. Y bueno, esto creo que es de las cosas más polémicas que se pueden decir. Pero por otro lado, estoy muy de acuerdo. O sea, creo que es apoyar algo en un discurso científico que tiene pues como punto pues como que sostiene una hipótesis, ¿no? Sobre el calentamiento, sobre los problemas ecológicos globales que hay, pues que están afectando el orden global. Pues sí, también me parece que es algo que uno se tiene que cuestionar, no se tiene que aceptar algo. Una de las cosas por las cuales no se puede aceptar como una verdad absoluta, pues es lo que tú dices. El discurso científico de las ciencias naturales, por definición, tiene un grado de incertidumbre, ¿no? Un grado de una hipótesis que se prueba hasta cierto grado, ¿no? No como una verdad absoluta, y sobre todo, pues tratándose también, ¿no? De un discurso científico que pues también tiene un impulso
muchas veces de ciertos gobiernos, que bueno, se usa, no es fácil verlo, pero desde mi perspectiva, el discurso ecológico sí se usa mucho de parte de ciertos gobiernos hacia otros, por ejemplo, para el control de ciertos productos energéticos, y bueno, para varias otras cosas, ¿no? Para impulsar políticas globales, ¿no? Desde la perspectiva de ciertos países. Me parece que eso también está un poco fuera de duda. Entonces, el discurso científico está totalmente comprometido desde un punto de vista ético, ¿no? Por otro lado, esa es una duda de las que a mí me surgen, pero yo no entiendo por qué el discurso científico de las ciencias naturales, ¿no? De las ciencias más, quizá más de mayor rigor que nosotros podamos tener, dígase la biología y de ahí desprendamos, por ejemplo, algo como la ecología, etcétera. A mí algo que no me cabe en duda es por qué todas estas ciencias deberían tener un punto de vista antropológico necesariamente, ¿no? Algo como la biología, a mi parecer, pues sí implica un paradigma científico que de las cosas que tendría que defender más bien son ciclos naturales y entendiendo por ciclos naturales los ciclos naturales más amplios que se entiendan. Nunca no por principio ciclos naturales que tengan que ver con la vida del ser humano. Y luego mucho menos, y ahí creo que embona con lo que tú dices, mucho menos la vida política. ¿Qué tiene que en su origen el discurso científico? ¿Cómo podría defender o tener en el centro de sus paradigmas algo como la vida política de los seres humanos, ¿no? Me parece que sí son dos cosas que están desconectadas y que pues sí, desde mi punto de vista, pues la protesta sí estaría condicionada en cuanto a su validez, ¿no? Pues por estos brincos que implica de una cosa a la otra sin cuestionárselos, ¿no? Sí, porque, bueno, yo creo que tendrían que salirse un poco de la ilusión de que a nivel político basta, entre comillas, con simplemente presentar los mejores argumentos, porque creo que también es una fantasía en la que viven muchos académicos, o quizás hasta la academia en general, de que lo que hace falta son nuevas ideas y entonces producen, según ellos, o generan nuevas ideas y propuestas y lo que sea, y se sorprenden y algunos hasta terminan frustrados cuando ven que en la realidad política no se lleva a cabo nada de lo que ellos han creado en la academia. Y me parece que va o refleja un síntoma similar en el sentido de que ellos operan bajo una lógica que no es política, porque en la política estamos hablando de una lucha de intereses, una lógica del capital, porque nos guste o no estamos en el capitalismo. Entonces uno tendría que más bien operar en ese registro o por lo menos darse cuenta bajo en qué perspectiva estoy hablando y por lo menos combinarlas, porque hay algunos argumentos que sí lo hacen, pero esa propuesta, lo único que podría decir que quizás sirve es que tiene un impacto mundial. O sea, yo lo vi en medios alemanes, en medios mexicanos, en medios gringos, en todo el mundo. Se tomó nota de lo que pasó y quizás bajo ese aspecto se podría decir que fue un éxito. Sin embargo, yo creo que a largo plazo no dará resultado porque las personas ya únicamente lo observan más como un espectáculo que tengo que ver en Twitter o TikTok para luego seguir al siguiente video de TikTok, y no se ponen a pensar como quizás tú y yo lo hacemos en este podcast y decir, bueno, ¿por qué lo hacen? ¿Tienen un punto? ¿No tienen un punto? ¿Es una forma de protesta que lleva algo, etcétera? Sino que simplemente lo ven como un espectáculo más, como un incidente más, como al nivel de corrieron a Dresser de una marcha y el siguiente video es ellos avientan sopa de jitomate y lo siguiente es una pelea de Alfredo Adame en un bar. Pero yo creo que ya lo guardan en ese nivel cuando, en este caso, creo que nadie va a negar que la temática es muy importante y se tiene que tocar y hay mucha crítica. Y otro problema filosófico muy grande es qué tanto se puede justificar una rebeldía de minorías, en este caso de esos grupos más o menos radicales, en contra del consenso social establecido. O sea, ¿qué tanto es válido, como ya dijiste, violar leyes de propiedad para llamar la atención? Yo pienso que es válido,
Porque diría, pero digamos, eso implica una propuesta filosófica universal que además parte del hecho de que el consenso no siempre, o no hay un automatismo entre consenso y verdad, o entre consenso y políticas progresistas que tenemos que apoyar, sino históricamente a nivel empírico hay muchos ejemplos de sociedades enteras, si no es de continentes enteros, que tuvieron consenso sobre algo que hoy nos parece una barbaridad. Y festejamos a la gente que en ese entonces dijo no a ese consenso y se rebeló. Y la pregunta es si quizás en 500 años, si es que todavía hay humanidad, los antropólogos dicen, ellos estaban rebelando contra el consenso, señalaron un punto, no les hicieron caso y luego son vistos como héroes. No sé, pero podría pasar. Pues sí, digo, para eso pues se necesita que pues la historia siga su curso, ¿no? Y que tantos otros procesos, tantos otros hechos históricos se contrasten con estos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es que de hecho podría ser el caso, porque esta cuestión de destruir objetos culturales, monumentos, edificios históricos, pues es algo que ha sucedido como justo parte de ese proceso donde ciertos sucesos se interpretan con todos los demás que le siguen, ¿no? No solo como un estado inmóvil de las cosas, ¿no? Uno podría decir, bueno, es que lo que habría que preguntarse es si las cosas que tienen un valor universal para la humanidad no son intocables, ¿no? Como las obras de arte. Pero bueno, pues es que eso también es una opinión que se ejerce pues desde una especie de punto de vista estático, me parece. O bueno, desde un punto de vista particular más bien, ¿no? Donde, bueno, sí, el valor que puedan tener todos los héroes de la patria que nosotros nos imaginemos, pues de todos modos, si uno lo mira en función de las transformaciones que requieran, que quizá requeriría una sociedad como la nuestra, ya hablando del caso mexicano, pues a lo mejor tener héroes como los que tenemos es una situación que más nos ata a un pasado que a una interpretación de nosotros mismos en función de nuestro pasado, que pues nos inmoviliza, nos deja, pues nos deja muy centrados en torno a ciertos aspectos que pues no nos benefician, ¿no? Sino que ha servido para que ciertos gobiernos, pues sí, ciertas, digo, y lo vemos muy claro con el gobierno actual, ¿no? Digo, si algo, de algo se ha servido el diagnóstico de López Obrador para gobernar, pues es de que él tenía que ser ubicable en función de las características de ciertas figuras históricas y no de otras, ¿no? Sí. Es decir, Benito Juárez, o sea, que lo ubiquen más como Benito Juárez o como Lázaro Cárdenas, que lo ubiquen como de Miguel Alemán para acá o de toda esta tradición priista, ¿no? Entonces, pues bueno, esas cosas sí son cosas con las que hay que pelearse, o sea, sí son cosas que hay que sabotear hasta cierto punto, ¿no? Porque uno puede estar consciente del uso que se les ha dado y de dónde viene el valor que se les da a esas cosas, ¿no? No sé si en este caso el valor que tenga una obra de arte como la que se acaba de intentar, bueno, porque estas cosas además, digo, como si pues los grandes museos no estuvieran ya tan al tanto de que son víctimas, pueden ser víctimas de este tipo de cosas, ¿no? Y como si no hubiera sistemas de bueno, pero justo para todas estas porque obras, eso ¿no? también era una de las dudas que ya todas las obras, hasta creo que ya tiene algunos años, si no es que décadas, tienen vidrio. Entonces realmente con eso creo que las protestantes estaban conscientes, porque destruir una obra de arte así sale carísimo. O sea, uno ya se puede imaginar la demanda que les llegaría. Entonces creo que fue más bien el impacto simbólico que lo lograron. Pero también yo creo que refleja, o hay que añadir por lo menos, que hay cada vez más la politización a través de la emoción o las emociones y los afectos, y mucho menos por un tipo de racionalidad con argumentos, Sí. sino es casi siempre ya con performance, que quizás Sí. ahí también uno puede interpretar, digo, quizás estoy sobreinterpretando,
que ya quizás son formas de protesta tiktokizadas. Es decir, que sabes que vas a generar un clip de, pues como el que pasé, de 30 segundos, máximo un minuto, que sabes que se puede poner en Instagram, en TikTok, en todas las redes que te puedes imaginar, en Twitter, obviamente, y que quizás hasta la forma misma de protesta ya se encuentra moldeada por, en este caso, el algoritmo o el funcionamiento de un medio como TikTok. O sea, no lo sé, pero creo que no está muy complicado imaginarse que las protestantes antes de eso piensan en el impacto en redes que puede tener. Lo que sí, nada más quiero decir antes de llegar ya al segundo audio, es que los gobiernos europeos, para hablar nada más de los europeos, en su mayoría no han tenido ni se ve cerca el avance necesario que sería ya de alguna forma urgente para cumplir con las promesas de reducción de emisiones contaminantes que ellos mismos se han impuesto hace algunos años. Y estoy hablando nada más del continente europeo para, digamos, ellos contrastarlos con sus propios postulados, para no caer en la discusión que sería para otro podcast sobre qué tanto ese discurso respaldado, insisto, sin hechos científicos, quizás a veces también se use para presiones ya más a nivel geopolítico. Pero eso ya sería otro tema. Pero creo que ojalá hayamos complejizado un poco la discusión sobre este suceso. Vamos entonces a la segunda parte, al segundo audio. Y te iba a decir quién vas a escuchar, pero primero vamos a escuchar. Es mujer, eso sí te puedo decir. Y a ver si tú te diste cuenta, o más bien sabes quién es y qué es lo que pasó. O si quizás yo estoy en mi burbuja en redes y fui víctima de algo que no tuvo importancia o relevancia, cuando yo creo que sí vale la pena revisarlo. Escuchemos entonces. I can no longer remain in today's Democratic Party that's under the complete control of an elitist cabal of warmongers who are driven by cowardly wokeness, who divide us by racializing every issue and stoking anti-white racism, who actively work to undermine our God-given freedoms that are enshrined in our Constitution, who are hostile to people of faith and spirituality, who demonize the police but protect criminals at the expense of law-abiding Americans, who believe in open borders, who weaponize the national security state to go after their political opponents, and above all, who are dragging us ever closer to nuclear war. Now, I believe in a government that's of the people, by the people, and for the people. Unfortunately, today's Democratic Party does not. Instead, it stands for a government that is of, by, and for the powerful elite. Now, I'm calling on my fellow common sense, independent-minded Democrats to join me in leaving the Democratic Party. If you can no longer stomach the direction that the so-called woke Democratic Party ideologues are taking our country, I invite you to join me. ¿Sabes quién es o te llegó esa noticia de la última semana? No es Nancy Pelosi, ¿verdad? No. Por ahí va, pero no. Es Tulsi Gabbard o Gabbard, que es una antigua congresista del Partido Demócrata que anunció la última semana su retiro del partido. Es decir, ella misma se autoexilió y quiere ser presidenta o quiere por lo menos participar en la pre-campaña de los candidatos para la elección, si no me equivoco, es en el 24. Y esta noticia o este discurso que acabas de oír o que acaban de escuchar todos tuvo impacto sobre todo en círculos medio conspiranoicos, autoritarios, un poco de extrema derecha, quizás simpatizantes con el régimen de Putin y lo que sea, que encontraron en ella ya una nueva aliada en el discurso que van construyendo desde hace algunos años y que encaja un poco, vamos a hablar sobre eso cuando sea la segunda vuelta entre Bolsonaro y Lula, que ya es en 2 semanas, pero ya para dar un poco un preámbulo, tiene que ver con el auge, yo creo, de la nueva derecha o extrema derecha, como le quieran llamar, a nivel mundial, donde también ahorita vamos a profundizar sobre algunas cosas que dijo. El discurso que pronunció encaja exactamente en ese tipo de narrativas ideológicas, las llamaría, pero yo no sé si algo que escuchaste quieras comentar o yo hago como un recuento de lo que dijo y ya tú entras. Pues creo que solo señalaría 2 aspectos que me quedan muy grabados de lo que dijo.
que me parece que son muy constantes en este tipo de discursos, que es pues cómo se apoya cierto tipo de políticas hacia el exterior y cierto tipo de políticas, por ejemplo, que tienen que ver con el papel de la policía, ¿no? Que bueno, son dos temas sensibles que han surgido. Uno, pues a raíz de toda la violencia policíaca, y otro, pues a lo mejor es criticando un poco la postura de Biden hacia el problema Rusia-Ucrania y el problema quizá también por ahí China y Taiwán, ¿no? Ujú. Quizá sean dos cosas que ahorita yo creo que cualquier político en Estados Unidos que quiera aspirar a algo, pues son cosas que quiere capitalizar, ¿no? Desde el discurso. Exacto, o sea, ella comienza su rollo, que nada más es 1 minuto y 15 segundos, argumentando que el Partido Demócrata se encuentra controlado por un grupo elitista con ganas o necesidad belicista y luego algo que no entendí exactamente a qué se refiere, pero le llama una wokeness cobarde. O sea, wokeness quiere decir como este espíritu de la izquierda cultural postmoderna que se enfoca principalmente en lo políticamente correcto, en formas de discriminación, pero que sobre todo se enfoca en criticar hábitos o formas de ser de gente que ellos consideran que cae en discriminación, racismo o que no ve su privilegio. O sea, el feminismo en algunas partes también entra ahí. Es decir, que sobre todo ellos lo ubican, y cito, como una policía del discurso y que entonces ellos mismos se sienten cancelados, etcétera. A eso creo que más o menos se refiere con wokeness, pero que le llame cobarde, sí creo que también refleja más sobre lo que ella concibe como correcto e incorrecto, porque quiere decir entonces que lo asume como algo débil, que lo observa como algo que es cobarde, que se esconde, que no O no sé quiere si entrarle. Ajá. podría ser también hipócrita, considerado hipócrita. Como hipócrita, exactamente, como hipócrita, exacto. Pero digamos, ya Ujú. hay un juicio de valor que no profundiza, pero que tira como anzuelo, porque como bien dijiste, o sea, busca captar ahorita cierto descontento político y sabe que mucha gente, si les dices wokeness Ujú. cobarde, dice, claro, las pinches feministas, los pinches negros, etcétera. O sea, como que sabe exactamente qué teclas tocar para que el público afectivamente diga, sí, estoy de acuerdo. Luego dice que esta élite que controla todo en el partido, insisto, nos divide por el hecho de racializar todo. Y luego además dice caer en un racismo contra los blancos. Que esto también, quiero decir, me resaltó mucho porque, primero que diga que la división que sin duda existe en muchas partes del mundo y sobre todo también en Estados Unidos, en el Gran Imperio, según ella, surge por el hecho de que la élite racializa todo. Y ahí yo la acusaría en todo caso a ella de cobarde, porque en vez de hablar de la discriminación más obvia y fuerte, o quizás por lo menos el top 2, que sería la discriminación económica. Es decir, que el país está dividido, si no sé en dos, pero por lo menos en gente que tiene mucho dinero, que es una élite, y gente, la mayoría, que obviamente constituye la mayoría de los gringos, que tienen muy poco poder económico. Y por ese hecho son discriminados porque están excluidos de muchas cosas. Y en vez de hablar de eso, ella dice que se divide porque racializan los hechos. O sea que yo creo que se imagina como cuando, no sé, que hablan de que el problema son los blancos. O sea, que en vez de hablar del capital o lo que sea, se habla de que los blancos tienen privilegios y por lo tanto debemos de hacerlo quizás la televisión o el Congreso, la Cámara de Diputados o lo que sea un poco más diversa. Y que ellos, y para ella entonces sería una discriminación o hasta un racismo contra la gente blanca por su color de piel. O sea, cae en la misma lógica de lo que ella critica, que racializa algo que tiene que ver, por lo menos desde mi punto de vista, mucho más con desigualdad económica y mucho menos con ese rollo cultural de que el problema es entre razas o colores de piel. Bueno, pues creo que voy a tratar de resumir A mi ver. comentario, pero es que bueno, digo, no es que le quiera dar crédito a esa opinión sobre una hipocresía esta cultura woke, ¿no? Eh, pero bueno, es que pues desde el punto de vista de la gobernabilidad,
habría que planteárselo desde el punto de vista de un gobierno como el de Estados Unidos, ¿no? El gobierno de Estados Unidos a su población, en torno a qué la puede concentrar, en torno a qué puede unificar un criterio sobre lo que su población necesita, ¿no? Y digo, es que esas de las cosas que a mí simplemente no se me salen de la cabeza con el gobierno de Estados Unidos, que bueno, una de las cosas que siempre está la necesidad de impulsar, pues son políticas intervencionistas, ¿no? Y yo diría que pues el intervencionismo de Estados Unidos no se impulsa solo desde algo como política exterior en este sentido, ¿no? De si apoyas a un país o al otro, sino también con la necesidad de impulsar un discurso, ¿no? ¿Y qué tanto se puede impulsar un discurso desde el gobierno, ¿no? Desde el gobierno estadounidense a partir de algo como una supuesta preocupación de su población por fenómenos del mundo, ¿no? Del mundo en cuanto a la pobreza en otros lados, en cuanto a problemas de raza fuera de sus fronteras, ¿no? Es decir, pues qué tanto realmente la población también de Estados Unidos para de verdad responder a un sentido de población general tendría no que irse por los valores blancos, imperialistas, que bueno, pues implican, pues sí, todo lo que estamos condenando desde todas partes del mundo, ¿no? Entonces, eso, pues yo sí lo pondría en la mesa como algo que, pues muchas veces yo diría, pues es que quizá el gobierno que sí hace el mejor diagnóstico de su población en Estados Unidos son los gobiernos republicanos. Eso es lo que yo podría decir. Y desde ese punto de vista, desde la perspectiva interna, pues sí diría, bueno, toda esta cultura de andar condenando ciertas cuestiones, pues bueno, pues sí generan una contradicción interna en lo que tiene que ver con la gobernabilidad en Estados Unidos, me parece. Sí, o sea, eso es un punto. Sin embargo, lo fascinante, bueno, lo triste pero fascinante, es que el diagnóstico de este tipo de críticas en gran parte se puede compartir, o por lo menos decir, bueno, hay algunos puntos que no se pueden negar, pero por eso tiene tanto pegue con mucha gente. Pero yo diría que ahí se cumple algo que señala Horkheimer, que dice que para este tipo de ideologías, pues si no vamos a llamarle fascistas, por lo menos de extrema derecha o de derecha, muchas veces la verdad se pone al servicio de la mentira. O sea, que se afirman cosas donde quizás puedo, si hago un acercamiento, extraer algunos asuntos que sin duda son verdad, pero a través del enfoque o del encuadre ideológico en el que se tratan de ordenar, en su consecuencia final se ponen al servicio de la mentira. Y esto va conectado con el siguiente punto, porque ella dice que van en contra, o sea, otra vez estas élites, en contra de nuestras libertades dadas por Dios. Y bueno, esto obviamente me hizo pensar en, bueno, ¿cuál es esta concepción de libertad que te llevaría a hacer este tipo de afirmaciones? Y creo que también hay una creciente tendencia de personas o en las personas que asume un concepto profundamente negativo con respecto a la libertad. Y no me refiero que una libertad mala, sino que, perdón, que lo asumen como libertad en contra, porque hay como tres grandes conceptos de libertad, por lo menos desde donde yo la ubico, que sería como la negativa, la positiva y la de Hegel, que sería la libertad política o social, donde la negativa es que yo estoy libre de que alguien más me afecte en mi dignidad, digamos, en términos simples. Positiva es que tengo la libertad, por ejemplo, de ir mañana a la Ibero a jugar tenis. Y social sería que, según Hegel, es la más complicada y profunda, que únicamente a través de asociarme con más personas puedo convertir mi voluntad individual en un acto político. Eso no lo logro como persona individual. O sea, para ir más allá, tengo que juntarme con más personas y únicamente a través de ese acto de asociarme
puedo, según Hegel, cumplir mi libertad como sujeto social. Pero bueno, ahorita eso no es el tema, sino yo creo que a lo que ella se refiere, o yo lo interpreto, como una especie de libertad cosificada que se piensa como una propiedad individual y no como, acabo de expresar, una relación social, es decir, algo que se construye y que, no, y que yo no soy propiedad de una libertad negativa que me protege contra todo lo demás. Y esto se reflejó un poco en la pandemia cuando los antivacunas afirmaban que ellos están en su libertad de no vacunarse. Y no entienden que este tipo de concepción de libertad olvida que la libertad, insisto, es una relación social, es algo que llega en acuerdo, que permite la convivencia en sociedad y por ende no es absoluta y sobre todo no es propiedad de un individuo, no hay eso. Y entonces este tipo de personas yo creo que ignoran las dependencias sociales que además deben de experimentar, porque a todo mundo nos pasa que nos damos cuenta que hay muchísimas cosas que no podemos controlar y que en consecuencia no dependen de nosotros. Entonces, la afirmación de esta libertad que acabo de describir, espero de manera más o menos clara, es puramente negativa y en su consecuencia final, insisto, creo que es una fuente de una especie de nuevo autoritarismo libertario, o sea, que se vuelve autoritario paradójicamente a la hora de defender libertades. Sí, te preguntaría, una cultura política y pues sí, política, en el sentido de las relaciones que reinan entre una sociedad como la de Estados Unidos, ¿qué tipo de libertad es la que se ha construido ahí? O sea, porque, pues bueno, sí me parece que por lo menos lo que nos expresa una cultura como la de ellos, sí es la de una libertad del individuo, ¿no? Del individuo que puede superarse a sí mismo, del individuo que no importa podemos llamarlo, las condiciones adversas que se le planteen, pues tiene el derecho como individuo a superarlas, a transponerlas, digamos, ¿no? Y justamente, pues de hecho eso es con lo que muchos de estos discursos de derecha conservadores actualmente allá se sostienen, ¿no? De que, bueno, pues es que si yo podría aspirar a lo que yo me planteé, solo es cosa de que tenga los medios para competir por ello y ya, ¿no? Y justo es lo que muchas veces las libertades sociales, ¿no? Es decir, la que tendría que irse considerando un bien intersubjetivo más que individual, ¿no? Esas son las que muchas veces este discurso siente que chocan con su libertad individual, ¿no? Exacto. Porque bueno, me parece que creo que la idea de Estados Unidos en general tiene que ver justo no con una idea de libertad intersubjetiva, ¿no? Porque eso implicaría que eso trascienda sus fronteras y creo que eso es lo que no está dispuesto a... Bueno, con lo que se cae, digamos, la idea de Estados Unidos en general, ¿no? Digo, tú podrías decir que en realidad eso es una manera muy simplista de... No, pensar. puede ser, sí, pero digamos que ella argumente, más allá de que sean dadas por Dios esas libertades, eso también yo creo que simplemente es un truco para hablarle a esa gente que todavía es muy creyente y decir, sí, claro, son las libertades de nuestro Padre Dios. El hecho de que asuma que son hechos que existen, o sea, como si fuesen algo con lo que nacemos, o sea, simplemente por el hecho de nacer, tienes ese tipo de libertades, responde a yo le llamaría individualismo feroz, que siempre piensa al otro, pero más al otro entendido como la sociedad y al Estado y al gobierno como potencial amenaza todo el tiempo, contra la cual o contra el cual me tengo que proteger, mediante que las libertades que me fueron dados por Dios. Y me parece que ningún tipo de política emancipatoria puede surgir o nacer con este tipo de concepciones de libertad. Pero si quieres, avanzamos entonces a lo siguiente, que tiene que ver con lo que dice sobre que no cree, más bien, que acusa a la élite de creer en fronteras abiertas.
porque dijo cree. O sea, ahí también establece como si fuese una cuestión de creencia, o sea, que si creo en las fronteras abiertas o no, y ni siquiera argumenta con una lógica utilitaria o lo que sea, sino dice creen en las fronteras abiertas, y esto obviamente responde a la dicotomía favorita de la nueva derecha, que es la de entre globalización versus nacionalismos. Y según ellos, ya no existe la dicotomía entre izquierda y derecha, que ellos o muchos de ellos califican como caduca. Y esta obviamente se llevaría a la pregunta de fe, según ella, de que los globalistas creen en las fronteras abiertas y nosotros queremos proteger a nuestro pueblo, por lo tanto no creemos en las fronteras abiertas, sino creemos entonces más en un nacionalismo. Luego, algo que dice que ya estoy harto de esa frase, que es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Frase que no dice absolutamente nada, pero que es también muy común en este tipo de argumentaciones. Y luego algo que creo que a ti también te pareció muy hasta, no sé, entre divertido y fascinante, que dice que apelo a la gente con sentido común e independencia. Y creo que esto tiene como trasfondo que asume que los demás, que no la apoyamos, estamos de alguna forma manipulados por los medios, somos como una especie de borregos, que somos controlados o, insisto, manipulados por los grupos de élite que ella señala. Y el mundo entonces es como un caos, una locura, donde lo que hace falta es sentido común. O sea que como que había un orden. Luego todo el mundo se volvió loco, la élite se volvió perversa, y lo que hace falta es esa vieja gente confiable que tiene simplemente un sentido común para otra vez poner orden. O sea, y esto obviamente es ideología en su máxima expresión. Creo que estarás de acuerdo. Sí, tiene que ver con una idea de retomar el poder de parte de un grupo, ¿no? Creo que bueno, digo, a ver si no me condenas por andar brincándome al caso mexicano a cada rato, cada que puedo. Pero bueno, pues es también la misma lógica de tratar de ver al gobierno en turno como una especie de monstruo, ¿no? Como una especie de un poder aplicado hacia el mal, ¿no? Entonces, lo que hace falta es que el poder caiga en otras manos, que pues coincidentemente son manos que ya lo tuvieron en algún momento, ¿no? Y creo que esta cuestión de decir, bueno, es que son las élites, o sea, hay nuevas élites, pues también lo que oculta ese discurso es decir, bueno, pues es que hay que reemplazarla con las élites que somos nosotros, ¿no? O que podríamos ser nosotros, o no. Porque bueno, también ahí la cuestión es decir, bueno, es como si de repente el discurso se construye a partir de que lo que hay en el gobierno es una élite y lo que no hay en el gobierno pues no es élite, es población gobernada, ¿no? Cuando realmente estamos hablando de un grupo que quiere capitalizar pues sí, los errores de la administración presente y como para erigirse como la que es capaz de revertirlos, ¿no? Y sin embargo, pues sí sobre todo, digo, y a mí creo que lo que más me llama la atención, y bueno, creo que vuelvo a caer en algo que traté de comentar hace rato, que es bueno, pues es que nosotros, como que no somos parte de esa sociedad, de esa cultura, ¿por qué lo vemos de esta manera también, donde supuestamente para nosotros es casi muy en automático decir que estamos de acuerdo con la postura contraria, que sería la que representaría el Partido Demócrata, ¿no? Porque eso me parece también un automatismo en el cual no hay un razonamiento un poco más profundo de por medio, ¿no? Digo, no con eso quiero decir que la ideología que representan estas personas del Partido Republicano sea la que a mí me gusta, porque de hecho todo lo contrario, ¿no? Pero si nos damos cuenta, lo que está en discusión es si las implicaciones de cómo se asume la población estadounidense tendrían que mirar más hacia afuera de sus fronteras, porque eso es lo que les conviene o no les conviene como población, que bueno, no deja de ser, o sea, a lo que quizá podríamos llevar la discusión es si el grueso de la población, incluso los que estarían del lado demócrata,
de verdad, planteándoselo así de una manera bien consciente, de verdad estarían de acuerdo en que se relativizaran un poco sus márgenes de influencia fuera de su país, ¿no? Como esta noción que impone políticas sobre otros gobiernos, sobre otras culturas. Pues yo diría que no, yo diría que el hecho de que desde la cultura estadounidense se impulse en ciertos discursos moralistas, ¿no? Como los que tienen que ver con la pluralidad racial, pues me parece que es otra forma de exportar ciertos productos culturales hacia afuera, ¿no? Y eso es lo que no renuncia, a lo que no renuncia me parece, ningún sector de la población de Estados Unidos, ¿no? O si se lo plantearan conscientemente, creo que nadie estaría dispuesto a renunciar. Entonces, pues ahí es donde muchas veces el discurso republicano, pues para mí, digo, pues es que es el que mejor les queda, ¿no? No veo ningún intelectual estadounidense que se plantee de verdad la posibilidad de que la idea de la nación completa de Estados Unidos tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con esa posición, ¿no? De país que está construido desde una élite global, ¿no? Desde una élite en un sentido global, ¿no? Y eso es a lo que creo que pues ninguna postura política demócrata republicana pasaría la prueba de verdad cuestionarse eso, ¿no? Sí, estamos de acuerdo, pero eso sería como decir, o sea, si aquí criticamos al presidente Obrador, esto no quiere decir que con esto afirmamos entonces a la oposición política en México, sino yo más bien diría que es una crítica a la crítica. O sea, yo traje este audio porque es una crítica al Partido Demócrata, al cual yo le tendría millones de críticas que yo estoy criticando. O sea, es una crítica a la crítica que se está haciendo porque creo que la crítica se tiene que mejorar. Sí, porque es un lugar común que yo diga que hay un problema en los partidos políticos en todo el mundo y más en Estados Unidos, donde están completamente privatizados y responden obviamente a lógicas e intereses que no son de la mayoría de la gente. Pero por eso es muy importante, desde mi punto de vista, desmenuzar de alguna forma cómo se realizan ese tipo de críticas para no luego llegar a que el remedio es peor que la enfermedad. Y bueno, en síntesis, ya para terminar, yo creo que este tipo de discursos enfocan o muestran que su verdadero enemigo no es el capitalismo, sino el liberalismo, que para ellos en su fase actual lleva a que desarrollen fantasías sobre una élite mundial y ellos mismos se delatan porque dicen que esta élite nos quiere esclavizar mediante el socialismo o a veces hasta le llaman el comunismo. Y que este comunismo se expresa, según ellos, en el marxismo que ellos le llaman cultural, que ni siquiera existe, pero ellos crearon ese concepto que entonces se constituye con elementos como por ejemplo la agenda LGBTQ+, cosas del cambio climático, se podría decir también ahí entra el feminismo, es decir, todo lo que provoca cambios en la esfera cultural, ellos se lo asocian a una élite mundial que nos quiere controlar a través de ese neocomunismo o como sea. Y además se presentan entonces en contra de eso como defensores de la tradición o las tradiciones del sentido común como acaban de escuchar. Y esto ya en términos un poco más concretos es la familia tradicional, la heterosexualidad, la patria, nación, nuestra historia, nuestra identidad como pueblo, el patriarcado, entre otras cosas. Y como bien dijiste hace rato, muchas veces, si no es que siempre, el olvido también siempre te permitiría un espacio de libertad. Es decir, que a través de quizás muchas veces olvidar algunos mitos de nuestra historia de la patria, podríamos avanzar a cosas nuevas y quizás no repetir siempre lo mismo. Que esto sería la inversión de ese lema que siempre en México me lo dicen, que es el de quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Quizás es exactamente al revés. Sí. Quien conoce supuestamente demasiado su historia está condenado a repetirla. Pues es que más bien es como si en esto que llamamos historia no pudiéramos llamar más bien también de repente historia de los discursos, ¿no? Y que creo que ahí pues también hay cosas donde uno peca de inocente
decir, bueno, la historia que se aprende, pues es la de los discursos, ¿no? No necesariamente la de, bueno, creo que una se aprende quizá a través de la otra, ¿no? Pero pues sí hay posibilidad de distinción, ¿no? Sí, sí, no, y eso es lo que se debe de hacer. Y justamente este tipo de esfuerzo es el que Tulsi Gabbard no hace, porque ella se asume más como una especie de luchadora de primera fila por la libertad, que sobre eso acabamos de hablar. Y además también, y esto ya es lo último que quiero decir, es que ella misma propone un nuevo conflicto fundamental que sería, según ella, el que es más importante y central, que es, insisto, según ella, el conflicto entre paz o guerra. Y este tipo de afirmaciones me parece que nos trasladan otra vez a algo que ya aquí lo hemos mencionado, al mundo de los anillos de poder y el Señor de los Anillos, donde ella desea de manera ideológica y como fantasía que todos vivamos como los hobbits en la comarca, donde estamos en armonía con nuestro entorno natural, donde hay paz y armonía. Esa es la fantasía. Por eso plantean que eso sería como el mundo de paz, y el mundo de guerra para ella supongo que es el capitalismo liberal o lo que sea, donde hay todo menos un orden que a ella le parezca armónico. Y eso en su consecuencia final se podría llamar hasta casi fascista, porque es una ilusión, nunca ha existido, pero a través de esta construcción nostálgica, tal vez con fuerza un día nos van a implementar ese tipo de políticas públicas, con ese tipo de fantasías en la cabeza. Pues bueno, sí, es que quién sabe también hasta qué punto se tomen en serio ellos mismos, ¿no? O sea, eso es otra pregunta. ¿qué tanto se tomen en serio ellos mismos o más bien pues lo que dicen, ¿no? Porque creo que es ahí donde se les caen muchas veces las cosas. O sea, sí, pero el mismo Hitler, hay argumentaciones que decían que no se tomaba en serio lo que él estaba diciendo y mira hasta dónde llegó. Pero luego tuvo que tomárselo en serio a fuerza, digamos, ¿no? No, sí, pero me refiero, o sea, a todo lo que llevó en ¿cuánto estuvo en el poder? Sus 12 años de poder. Aunque no se tomaba en serio. O sea, hay muchos testimonios sobre su ministro de propaganda. O sea, que ellos sabían que están manipulando y mintiendo, pero eso no evitó las consecuencias reales de este tipo de ideologías. Claro. Sí, pues es que eso, pues creo que un poco Hannah Arendt lo demuestra un poco mejor, ¿no? Exacto. No, pues creo que lo interesante de este episodio fue pues ver lo político a través de pues otras manifestaciones, ¿no? Una quizá menos obvia, que es la de la protesta. Digo, sí está dentro de lo político, pero pues la otra tiene que ver con un discurso que nosotros creo que para entenderlo sí necesitamos por ahí jugar un poco con la perspectiva desde la cual lo estamos criticando, ¿no? Porque no podría ser lo mismo criticar pues la organización política de Estados Unidos en dos partidos, pues como tal, así con los intereses que uno puede tener como ciudadano mexicano, bueno, criticarlo con un poco una perspectiva un poco menos propia, ¿no? Creo que ahí sí hay dos órdenes de juicio que uno tiene que establecer. Sí, y vamos a ver si en los siguientes años, porque ya nada más faltan 2 para el 24, nos topamos otra vez con ella, ya que quiere ser candidata a la presidencia. Quizás lo que hablamos hoy un día sirva para volverla a tematizar en otro contexto. Sí, y ver cómo sus opositores se radicalizan en otro sentido, ¿no? Porque pues si algo tienen que hacer estas personas es que su discurso no solo sea el más radical, sino que se note que es su discurso, ¿no? Y no el de un opositor, porque pues por ahí seguro todos los republicanos van a querer hacer uso de lo mismo y unos se van a moderar y otros se van a ir al otro extremo, y pues ahí es donde veremos cómo responde la población. Sin duda se pondrá interesante, estoy de acuerdo. Pero entonces nos vemos la siguiente semana, ¿no? Sí. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.